Bendiciones, amados hermanos. Les saluda su pastor Antonio Mirón. Quiero aprovechar para comenzar a enseñar sobre la temática sanidad interior y liberación. Y me he tomado el tiempo para comenzar a mandarles estos videos instructivos con enseñanzas que tienen que ver con el alma, con el espíritu, con el cuerpo. Necesitamos ser sanados, necesitamos restaurarnos. El creyente llega a Cristo, ¿verdad? Y viene con una naturaleza caída, el ser humano, de manera general, el hombre. Y todo esto es producto del pecado, la herencia, ¿verdad? De nuestros antepasados, Adán y Eva, ellos pecaron. Y esa semilla de maldad la trae el hombre cuando nace. Pero allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios establece un camino a la restauración de la relación con nuestro Padre Celestial. Y Cristo viene al mundo para traer la salvación. Y es a través de la salvación, es a través de Cristo, que nosotros podemos restaurar nuestro espíritu. El espíritu nace muerto en el aspecto espiritual, producto del pecado. Y la reconciliación a través de Cristo permite que nuestro espíritu viva. Pero el hombre está formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Y el que nace de nuevo es el espíritu, pero el alma necesita ser restaurada. El alma, cuando llegamos a Cristo, sigue en su misma condición. Y por eso les decía que necesita pasar por un proceso de sanidad interior para ser sanada de heridas, ser sanada de amargura, de complejos, de traumas que han ocurrido durante toda su vida, comenzando desde el vientre de su madre. Desde ahí comenzaron a haber heridas, traumas, rechazo, ¿verdad? Luego nace el hombre y en su niñez sigue sufriendo también rechazo, también diferentes situaciones que han dañado su alma. Llega a joven y adulto y durante su vida, su matrimonio, su adultez, se van acumulando ataduras, ¿verdad? Ataduras del pasado, del presente, del futuro. ¿Verdad? En el futuro todavía hay cosas que pueden sucederle al ser humano. Producto todo del pecado, de lo que arrastra la naturaleza caída. Y el hombre adquiere dependencias, dependencia a las drogas, al alcohol, a la comida. Y tú, a estas alturas de estar oyendo este video, te podrías estar preguntando, ¿por qué si somos ya creyentes nacidos de nuevo, aún arrastramos cosas del pasado? Repito, como ya lo dije una vez y lo repito, hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. Por tanto, es en esa área donde necesitamos sanidad interior y liberación. Para todo esto hay un proceso y tú te podrías preguntar ¿cuál es el proceso? Yo te quiero enseñar con esta enseñanza y una serie de enseñanzas que voy a estar
subiendo a YouTube y enviándolas, compartiéndolas con ustedes, con la iglesia, Semilla de Vida. Este proceso de sanidad y restauración consiste en exteriorizar situaciones, confesar pecados personales, confesar pecados de nuestros antepasados, renunciar y romper poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios y en su poder para liberarnos. En este proceso se reclama la restauración del alma, sanidad espiritual, bienestar y paz interna. En muchos casos, la sanidad de los padecimientos físicos que se originan en el espíritu pueden ser también sanados. Y hay muchos creyentes en estos tiempos con farmacodependencias, con dependencias de drogas, van a la iglesia el domingo y entre semana se drogan, usan tabaco, usan alcohol, tienen problemas en las relaciones del matrimonio, problemas con los hijos, jovencitos que son cristianos, entre comillas, con problemas también de adicción, con problemas de comportamiento, de personalidad, porque es el alma que necesita ser restaurada. Y algunos le dicen, no, tú ya llegaste a Cristo, ya eres salvo y eres sano y estás bien. Pero nosotros, como pastores, vemos tantos problemas en las iglesias. Gente con ataduras, con dificultades en su vida, con problemas matrimoniales, problemas de carácter, ira, enojo, contienda, difícil, personalidades complejas. Y el domingo ahí están en la iglesia buscando a Dios, pero todavía no ha habido una sanidad total en sus emociones, en su voluntad, en su ser. Entonces, el hombre es un ser espiritual. El hombre es un espíritu que tiene alma y está dentro de un cuerpo físico. ¿Ah? Y cada una de las partes del cuerpo del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, tienen divisiones. Y yo quisiera tomar un tiempo para enseñar un poco sobre estas diferentes partes del cuerpo que es importante que conozcamos. Quisiera hablar primero del espíritu. Al espíritu se le conoce como el hombre interior. Es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez este espíritu se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Vamos a tomar un versículo bíblico para referirnos siempre a esto, hablando del espíritu. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El que fue salvo, el que nació de nuevo es el espíritu. Con el espíritu nos conectamos con Dios. Dios nos dio un espíritu. Él sopló aliento de vida a nosotros. Así que cuando hizo a Adán, que era un muñeco de barro, Él sopló sobre el muñeco y así surgió un ser vivo con un alma y con un cuerpo, por supuesto. Entonces, la comunión, que es un área del espíritu, es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. En la comunión, la parte del espíritu que se llama comunión. Y está la intuición. Es el
testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Allí en la parte del Espíritu que es el área de la intuición, ahí nos conectamos con el Espíritu Santo. Allí Él nos guía, allí Él nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Qué importante esto que estoy hablando. Ponme cuidado, ponme atención. No te duermas, no te distraigas. Esto que te estoy enseñando te va a ayudar si tú estás pasando alguna dificultad, si tú necesitas sanidad interior, si tú necesitas ser liberado espiritualmente. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eso está en Romanos 8, versículos 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, cuando viene Dios a nuestras vidas y lo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros a morar con nosotros, a vivir dentro de nosotros. Y comienza un proceso de regeneración. Y dentro de este proceso Él nos sella como propiedad y pertenecemos, somos parte de Dios. Qué importante esto, hermano. Tú vales, tú eres un creyente que vales, pero a lo mejor estás batallando en algunas áreas de tu vida. Y la tercera parte del espíritu es la conciencia. Y la conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. Cuando pecas, es cierto que esté el Espíritu Santo, te da convicción de pecado, pero también la conciencia. Gloria a Dios por esas tres áreas. Dice la palabra en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si hay momentos en tu vida que hiciste algo malo, tu conciencia te va a estar ahí golpeando y recordándote que hiciste mal. Esa área es del Espíritu. La comunión, la intuición y la conciencia. Y vamos a hablar un poquito del alma. El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. En la mente está el intelecto, el conocimiento. El alma es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. Repito, el alma no nace de nuevo. Esta alma necesita Dios trabajar en ella. Necesita regeneración, transformación, renovación. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Somos hijos de Dios. Vamos al cielo. Si morimos en ese momento, Dios nos vamos al cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero el alma no es cambiada. Quiero que aprendas esto. Apréndelo. Porque a veces hay enseñanzas que te van a enseñar algo diferente y te van a decir, no, ya eres cristiano, tú ya cambiaste. Y a lo mejor tú mismo, allá en tu interior, sabes que hay áreas de tu vida que todavía necesitan ser restauradas. Ahora bien, como nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente no nació de nuevo,
surge la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con el alma? Entonces, yo te respondo. El alma necesita dos cosas. Te lo vuelvo a insistir y vuelvo a enfatizar en esto. Necesita ser renovada y necesita ser transformada. Di conmigo, renovada y transformada. Quiero leer un versículo ahí en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 al 3, hablando de esto, de la renovación del cambio. Dice Pablo, amén, la revelación de Dios en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Escucha lo que está diciendo la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es Pablo. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Tenemos la Biblia, hermanos. Tenemos el manual del creyente. Es la única que nos va a ayudar. Por esa razón, hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos, deseos de no hacer la voluntad de Dios. Esta última viene siendo lo que se le conoce como rebeldía. El hombre se revela a Dios. Es la naturaleza caída. Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago. Hay una semilla de maldad. La naturaleza caída, la carne que muchos le llaman. En otra ocasión les voy a dar un estudio sobre esa guerra entre la carne, entre el mundo, entre Satanás, que es otro aspecto. Siempre tiene que ver con esto de sanidad interior. Muchas personas, amados hermanos, se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer. Aún están atados. Realmente lo que necesitan, y lo vuelvo a enseñar, es renovar su alma. Y esto se logra a través de la palabra de Dios. La sanidad interior y la liberación. Yo te quiero animar a que pases por un proceso de sanidad interior y liberación. Todos lo necesitamos, hermano, para tener esa vida plena en Cristo Jesús. La mayor parte de los problemas de un creyente están en su alma, es decir, en su voluntad, en sus emociones, en su mente, en el intelecto. La gran guerra que todos los días tenemos los creyentes y el ser humano en general es la guerra de la mente. Hay muchos libros escritos al respecto. Gente que ha tomado tiempo para enseñar sobre la batalla de la mente, la batalla de los pensamientos, la batalla de las emociones. Tantas cosas que el hombre de niño, aún desde el vientre de la madre donde estaba, acumuló rechazos,
malas palabras, malos tratos, palabras ofensivas que hicieron mella. La gente lo rechazó, las personas no lo vieron bien, hablaron, qué sé yo, hay tantas cosas, amados hermanos. Y quiero hablar del nuevo nacimiento. Allí en Juan capítulo 3, versos del 3 al 7, para recordarte lo que es el nuevo nacimiento. Dice la palabra en Juan. Le respondió Jesús: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Esto lo acabamos de leer ahí en el capítulo 3 de Juan, versículos del 3 al 7. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hay creyentes que tampoco han entendido lo que es el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo. Y ya lo dije antes, su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes, aunque son tan similares, ¿verdad?, que la única que separa el alma del espíritu es la palabra. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es nacer de nuevo, haber sido reconciliado con Cristo, haber tenido un cambio, una nueva naturaleza, un espíritu nuevo. Y el día que vayamos al cielo, pues las cosas van a ser diferentes. En el sentido, pues, de que el alma y el espíritu van a ser reclamados por Dios. Y si el alma está en pecado, esa alma morirá. Esa alma puede ir al infierno. Dice la palabra en Hebreos 4:12, hablando de la palabra, de cómo es la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es cortante como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Es la única, por eso te dije que la única que diferencia el alma y el espíritu es la palabra de Dios, que parte en dos el alma y el espíritu, las coyunturas, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado hermano, hasta este momento, si me estás escuchando, te quiero preguntar, ¿hiciste tu devocional este día? ¿Leíste algunos versículos de la Biblia este día? ¿Te ministró Dios a través de su palabra? ¿Te habló Dios a través de algún versículo de la Biblia que tú estudiaste hoy? Porque todos los días debemos de leer la Biblia. Es la única que nos va a restaurar, que nos va a renovar. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Dice Ezequiel 36:26, ponga atención en esto, que eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso
Cuando se habla de espíritu y se habla de corazón, algunos lo consideran sinónimo porque la palabra lo dice. El nuevo nacimiento nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, porque alguien que no ha nacido de nuevo es un hombre natural, como dice Corintios, que no discierne las cosas espirituales. Una persona que no reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, si muere, va al infierno. No es un creyente, no es un cristiano, no es un hijo de Dios. Lo que hace el nuevo nacimiento es nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios y nos permite conocerlo a Él, conocer su voluntad. Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer a Dios, conocer los secretos insondables de su palabra. Esa revelación profunda que solo se obtiene a través de la comunión con Él, de la intimidad con Él, allí en las cámaras secretas, allí en tu cuarto donde te apartas para buscar a Dios, para que Él te hable y tú le puedas hablar y decirle, papito lindo, Abba Padre, te necesito, mira que necesito ser restaurado, ser cambiado, ando con dolor en mi alma, en mis emociones, te necesito. Personas que en este momento puedan estar sufriendo abuso, dependencia de drogas, de alcohol, farmacológicas, pueden llegar a la presencia de Dios. Has nacido de nuevo, a lo mejor tienes problemas, tienes codependencias, tienes problemas de relación matrimonial con tus hijos, tienes problemas con tu boca, con dicen muchas malas palabras. Todavía hay tantos pensamientos en tu corazón y en tu mente. Pero eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo. Pero Dios, a través de su Espíritu, con su palabra, te puede restaurar. También en el nuevo nacimiento, Dios permite que tengamos la habilidad de ser verdaderos adoradores, hermano. Dice Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Una persona natural, inconversa, no puede adorar a Dios, no puede comunicarse con Él. No puede conocer la voluntad de Dios. En conclusión, hay muchos creyentes que tienen que pasar por este proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta, efectuada por Jesucristo en la cruz, fue más que suficiente para libertarlos y sanarlos de las heridas del pasado. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor. Si hasta este momento me está escuchando, yo oro al Señor para que tu vida, tus emociones, todo tu ser sea restaurado, sea cambiado y vivas una vida plena en Cristo Jesús. Quiero hablar un poquito ya para ir terminando de las características del alma. Esto lo leía de un libro, dice que las características del alma se comparan con la de un burro, de un asno. Dice que el alma es desobediente, es testaruda, es voluntariosa, es egoísta, es jactanciosa, es ególatra, es insegura, es ruda, es exhibicionista, es rebelde, es orgullosa, es arrogante. Ese es el alma del ser humano, ¿sí? Por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, hablando del alma. ¿Quién lo contenderá? Solo Dios
puede hacer las maravillas en la vida del hombre, en su alma, porque el alma del hombre es como la de un asno, como la de un burro, rebelde, desobediente. Esta naturaleza necesita ser renovada, necesita ser transformada. Amén, hermanos. Y es que todo esto es importante y tiene que ver con la vida nuestra. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original la palabra se conoce como zoe, y la vida del alma, que en griego se conoce como psuké. Por eso el alma necesita ser cambiada, o no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. Y por eso tenemos que aprender a tener control de nuestra alma. El salmista David decía lo siguiente, hablando del alma, ahí en el Salmo 103, versículos del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya, qué hermosa la palabra. Entonces, el alma, hermanos que me escuchas, debe estar bajo el control del espíritu renovado en Cristo. Y es que muchas personas lo que prevalece es el alma, las emociones, el cuerpo. El alma domina el cuerpo y domina el espíritu. Sin embargo, Dios quiere que sea el espíritu, que ayudado por el Espíritu Santo pueda influenciar las emociones, la voluntad, el intelecto. Y hablando de la voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. Dios nos ha dado libre albedrío y es por tu voluntad que tú decides vivir una vida santa o no, vivir una vida correcta, vivir una vida plena o no. El ser humano es un agente moral libre de escoger entre el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, las pasiones, las emociones. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y con nuestras emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Repito, es el área donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Ser salvo o no ser salvo y ser condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto de voluntad propia recibir a Cristo o rechazarlo. Es como la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo, y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. Por eso vivimos una lucha interior, una lucha titánica. Nuestra naturaleza, nuestra carne, nos orilla a hacer lo malo, a no seguir las indicaciones de Dios, a no estudiar la palabra, a no orar, a no congregarnos, porque decidimos rebelarnos a Dios. Nuestra voluntad es contraria a las cosas que Dios quiere y lo decidimos nosotros. Y por eso podemos fracasar. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo.
el hombre decide servir a Dios o servir al diablo. Quiero decirte algo, Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. Hacer la voluntad de Dios. Con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Quiero decirte algo más. Todo esto que he estado diciendo determina lo que el hombre será. Y el hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. Y la Biblia dice al respecto, el alma que pecare, ciertamente morirá. Quiero hacerme una pregunta y hacértela a ti. ¿Por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad? ¿Por qué nos cuesta dejar de beber, dejar de fumar, dejar de chismear, dejar de criticar, dejar de murmurar? ¿Por qué nos cuesta tanto si yo puedo decidir no hacerlo? Qué interesante. Porque, y ahí está la respuesta, porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables a Dios. Te recomiendo que vayas a Romanos capítulo 7 y lo leas todo para que entiendas mejor esto que te estoy enseñando. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa. Esta se llama voluntad. Diga conmigo, voluntad. Amén. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo Satanás. Si éste gana terreno en nuestras vidas, óyeme bien, si Satanás gana terreno en nuestras vidas, es porque nosotros, con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. Hemos abierto puertas, hemos dejado cosas que han atraído a los espíritus. Hay heridas que no las hemos sanado, ni hemos querido sanarlas, e incluso algunas nos gusta ahí estarnos las sobando y nunca sanamos, y esas heridas y esas situaciones espirituales dan cabida a espíritus inmundos que llegan para oprimirnos, atormentarnos. Gloria al Señor. La voluntad del hombre se divide en varias cositas, pero las voy a mencionar. Decisión, intención, propósito, elección y deseo. Y es allí, ¿verdad?, en la voluntad, donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos, los deseos. ¿Amén? Sí, es en la voluntad. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Y hay espíritus inmundos, hay un espíritu fuerte de rebelión en el mundo que nos hace orillándonos a decir, a rebelarnos contra todo y contra todos. La naturaleza del hombre caído se rebela, se enoja, se pone iracundo, no está a favor, está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Es terrible. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Y voy a terminar diciéndoles lo siguiente y haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiamos
entonces con nuestra voluntad. Varias cositas, las voy a mencionar. Rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Amén. Rindiéndola, quebrantándola y vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Me voy a quedar acá en el segundo, en la segunda video que voy a enviarles. Voy a estar hablando siempre un poco de esto, pero continuando con la temática de sanidad interior y liberación. Dios te bendiga, hermanos. Yo deseo, como dice tercera de Juan, amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te bendigo. Yo deseo que tu alma, que tu voluntad, que tu intelecto, que tus emociones sean canalizadas y se pongan en la voluntad de nuestro Dios. Y que sea el Espíritu Santo que te ayude. A lo mejor estás pasando dificultad en este momento. A lo mejor te sientes frustrado, desanimado. A lo mejor dices tú, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué congregar? No te desanimes. Dios tiene un plan para que seas restaurado, para que seas renovado. Dios te bendiga y hasta pronto. Te saluda tu pastor Antonio Mirón.